Introducción al poder de la vibración. En los rincones más antiguos de la sabiduría ancestral, donde los manuscritos se escribían con símbolos enigmáticos y los oráculos hablaban en susurros, se encuentra una verdad que ha sido silenciada por siglos. Todo vibra. Esta afirmación, simple en apariencia, encierra uno de los misterios ocultos más profundos del universo. Cada átomo, cada pensamiento, cada emoción y cada célula de nuestro cuerpo resuena en un ritmo imperceptible al ojo común, pero evidente para quien ha afinado su percepción. Las antiguas civilizaciones, guardianas del conocimiento prohibido, sabían que la vibración era el lenguaje oculto de la creación, un código cósmico que tejía la realidad desde lo invisible. En Egipto, los sacerdotes del templo de Karnak hablaban de la voz de los dioses, una vibración sagrada que no solo creaba, sino que también destruía y transformaba. En la India védica, el sonido primordial Om era considerado la semilla del universo, la vibración que dio origen a todo lo manifestado. Esta comprensión no era metafórica, era literal. Los sabios entendían que manipular la frecuencia interna era equivalente a alterar la estructura misma de la realidad. La alquimia interior comenzaba con el reconocimiento del poder vibracional que habitaba en cada ser humano, una fuerza capaz de abrir portales hacia niveles superiores de conciencia. Hoy, incluso la ciencia moderna, específicamente la física cuántica, comienza a susurrar lo que los textos prohibidos ya proclamaban, con certeza, que la materia no es más que energía condensada vibrando a diferentes frecuencias. Las partículas subatómicas no son entidades estáticas, sino oscilaciones en un campo invisible, gobernado por patrones sutiles de vibración. ¿Y qué somos nosotros, sino un cúmulo de vibraciones conscientes proyectando hacia afuera aquello que llevamos dentro? Tu realidad externa, tus circunstancias, tus relaciones, no son más que reflejos de la energía cósmica que emanas desde tu núcleo invisible. Cada emoción que albergas genera una onda. Cada pensamiento crea una frecuencia. Cuando sostienes una creencia por largo tiempo, ella cristaliza en el tejido de tu realidad como una escultura invisible moldeada por vibración. Aquí radica la iluminación espiritual, en comprender que no estamos a merced del destino, sino que somos alquimistas en un laboratorio cósmico, operando en un campo vibracional inteligente. Este campo no responde a tus palabras vacías ni a tus acciones automáticas, sino a la frecuencia real que pulsa desde tu alma. El universo es un espejo vibracional. Lo que emites regresa multiplicado. Pero no es suficiente conocer esta verdad. Debemos recordarla en cada pensamiento, sentirla en cada emoción, invocarla en cada acto. La vibración no se ajusta a lo que deseas superficialmente, sino a lo que realmente eres. Por eso, el primer paso para transformar tu mundo no está en lo exterior, sino en afinar tu frecuencia interior. Y mientras avanzamos, la pregunta persiste en el aire como un eco ancestral. Si todo vibra, ¿cómo hemos ignorado esta clave y por tanto tiempo? Lo que viene a continuación revelará por qué las culturas antiguas y los visionarios modernos coinciden en este principio universal. Influencia cultural y científica. A lo largo del tiempo, las civilizaciones que alcanzaron los niveles más altos de sabiduría ancestral no solo contemplaron el universo, sino que aprendieron a escucharlo. Para ellas, la vibración no era un concepto abstracto, sino una herramienta concreta de transformación espiritual y física. En Egipto, los sacerdotes utilizaban cantos sagrados y resonancias armónicas en los rituales de sanación, sabiendo que el sonido podía reconfigurar la energía del cuerpo y del alma. En la India milenaria,
Los mantras eran códigos vibracionales que desbloqueaban los canales energéticos del ser, permitiendo el flujo de la energía cósmica a través de los chakras y restableciendo así la coherencia entre mente y espíritu. El hermetismo, corriente esotérica nacida del mítico Hermes Trismegisto, enseñaba que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, revelando que todo en el universo está entrelazado por frecuencias invisibles. Los textos prohibidos del Corpus Hermeticum explicaban que el sonido es una manifestación de la vibración primordial y que al dominarlo, el ser humano podía alterar no solo su realidad externa, sino también su destino espiritual. Estos conocimientos, reservados solo para iniciados, hablaban de una música celestial que sostenía los mundos, una sinfonía cósmica en la cual cada alma representaba una nota única e irrepetible. Avanzando hacia tiempos más recientes, encontramos mentes brillantes que, como ecos de esa sabiduría olvidada, comenzaron a redescubrir los misterios ocultos del sonido y la vibración. Nikola Tesla, genio incomprendido, afirmaba con convicción: si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Sus palabras, muchas veces ignoradas por la ciencia convencional, resuenan como un llamado urgente a reconectar con los principios sutiles que rigen toda creación. Tesla sabía que en las ondas electromagnéticas se encontraba la clave para acceder a realidades paralelas, curar enfermedades y comunicar con planos superiores. El investigador japonés Masaru Emoto añadió una pieza crucial a este enigma. A través de experimentos fascinantes, demostró cómo las palabras, pensamientos y emociones modifican la estructura molecular del agua. Fotografió cristales de hielo que se formaban tras exponer el agua a mensajes positivos o negativos, y los resultados eran asombrosos. Las formas armoniosas surgían con vibraciones elevadas como amor o gratitud, mientras que las deformaciones caóticas emergían con palabras como odio o miedo. Considerando que nuestro cuerpo está compuesto en su mayoría por agua, ¿acaso no revela esto que cada palabra que emitimos reconfigura nuestra alquimia interior? Estas pruebas, tanto ancestrales como modernas, nos conducen a una conclusión inevitable. La vibración no es solo un fenómeno físico, sino una ley espiritual encubierta por los velos del materialismo. Desde las cámaras de resonancia del antiguo Egipto hasta los laboratorios científicos del siglo XXI, los ecos de este conocimiento prohibido siguen vibrando en la conciencia humana. Pero si nuestros pensamientos y palabras pueden alterar la materia, ¿qué más está siendo afectado sin que lo sepamos? La respuesta yace en el siguiente paso de esta travesía. Entender cómo tu vibración personal da forma, día tras día, a la realidad que vives. ¿Cómo se manifiesta tu vibración? Imagina por un momento que cada acontecimiento en tu vida, cada encuentro, cada pérdida, cada triunfo o desafío, no es producto del azar, sino un reflejo fiel de tu estado vibracional. Esta idea, aunque perturbadora para algunos, es una de las revelaciones más potentes de la sabiduría ancestral. Nuestros ancestros no se preguntaban por qué ocurrían las cosas, sino qué resonancia interior las atraía. En los templos iniciáticos de Egipto o en los retiros sagrados del Himalaya, los maestros guiaban a sus discípulos no a cambiar el mundo exterior, sino a modular su frecuencia interna. Porque sabían que, al hacerlo, la realidad misma comenzaba a danzar a un nuevo ritmo. Tus pensamientos no son invisibles, tienen peso, tienen forma, tienen vibración. Cada idea que habita en ti proyecta una onda sutil hacia el campo cuántico que nos rodea, interactuando con otras frecuencias en una danza imperceptible pero poderosa.
Cuando repites patrones emocionales como el miedo, el resentimiento o la culpa, estás emitiendo una señal coherente con esas emociones. El universo, como espejo vibracional, simplemente te devuelve escenarios que validan esa frecuencia. No es un castigo divino ni una prueba moral. Es una ley natural operando en silencio. Los textos prohibidos lo advertían. El mundo que ves es el eco de tu alma. Por eso no es coincidencia que muchas personas vivan atrapadas en ciclos repetitivos. Relaciones que terminan del mismo modo, escasez que persiste sin razón aparente, enfermedades que regresan una y otra vez. Todos estos son síntomas de una vibración inconsciente que no ha sido transformada. La alquimia interior comienza cuando dejamos de culpar al mundo y asumimos que la causa está en nosotros. Esta no es una tarea sencilla. Requiere un tipo de valor que pocos poseen: mirar dentro, enfrentar las sombras y transmutarlas en luz. Pero aquellos que lo logran descubren que su realidad externa comienza a reconfigurarse de manera casi mágica. Por el contrario, cuando una persona vibra en amor, gratitud, compasión y paz, el mundo responde con sincronías, oportunidades y conexiones que parecen milagrosas. Estas vibraciones elevadas no son estados emocionales pasajeros, sino frecuencias estables que crean una resonancia armónica con la energía cósmica. La iluminación espiritual no es un destino, sino una frecuencia sostenida. Quienes alcanzan esta coherencia vibracional se convierten en faros que iluminan a otros, despertando a quienes aún viven dormidos en la densidad de las emociones inferiores. Entonces, la gran pregunta no es ¿qué quiero lograr?, sino ¿qué estoy vibrando? Porque aquello que emites, consciente o inconscientemente, está moldeando la trama invisible de tu existencia. Y mientras sigues esta senda de revelaciones, empieza a emerger un nuevo misterio. Si tu vibración determina tu realidad, ¿cómo puedes elevarla a voluntad? El siguiente paso de esta travesía nos adentrará en los métodos secretos, antiguos y modernos, que permiten sintonizar con las frecuencias más elevadas del ser. Métodos para elevar tu vibración. A medida que nos adentramos más en los pasillos ocultos del conocimiento ancestral, descubrimos que la vibración no es un destino estático, sino una frecuencia moldeable. Esta revelación ha sido custodiada por sabios de todas las épocas, quienes comprendían que elevar la vibración personal era la llave para penetrar los velos entre lo mundano y lo sagrado. En los textos prohibidos del Tíbet se hablaba de una ciencia del alma, una alquimia vibracional basada en acciones simples pero poderosas, capaces de transformar el campo energético humano. Y es aquí donde empieza el verdadero arte: aprender a armonizar nuestra energía con la del universo a través de rituales cotidianos y prácticas conscientes. Uno de los métodos más antiguos y efectivos es la gratitud, pero no aquella mecánica o forzada, sino una gratitud profunda, sentida, vivida en cada célula. Este estado emocional modifica instantáneamente la química cerebral, liberando neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, lo cual no solo genera bienestar, sino que eleva la frecuencia energética del cuerpo. Las culturas indígenas hablaban de agradecer antes de recibir, sabiendo que esa emoción invocaba realidades aún no manifestadas. Esta actitud vibracional, al alinearse con la energía cósmica del dar y recibir, comienza a abrir portales que antes permanecían sellados. La meditación es otro pilar esencial en esta alquimia interior. No se trata simplemente de cerrar los ojos y silenciar la mente, sino de entrar en resonancia con frecuencias superiores. Al reducir las ondas cerebrales al estado alfa o teta,
El ser humano accede a una conciencia expandida, donde el estrés y el miedo no pueden habitar. En tradiciones como el budismo esotérico, los lamas utilizaban meditaciones vibracionales, guiadas por sonidos sagrados, para sintonizar con realidades más sutiles. Estas prácticas, heredadas de linajes milenarios, permiten que el practicante se libere de la densidad y acceda a la iluminación espiritual a través de la calma interior. Pero incluso aquello que decimos y pensamos tiene un poder insospechado. Las palabras no son solo sonidos, son códigos vibracionales que activan o bloquean nuestro flujo energético. Por ello, hablarse con amor, compasión y verdad se convierte en un acto de alta magia. El diálogo interno, ese que pocos oyen pero todos cargan, define la frecuencia que sostenemos. En los misterios ocultos de la antigua Grecia, los iniciados aprendían a cuidar su verbo como quien protege una reliquia sagrada. Comprendían que cada palabra es un decreto vibracional que se proyecta hacia el universo como una orden energética. Por último, el entorno en que vivimos actúa como un espejo amplificador de nuestra vibración. Personas, lugares, sonidos, colores, todo interactúa con nuestro campo energético. Rodearse de belleza, naturaleza y almas elevadas es una forma silenciosa pero poderosa de mantener la frecuencia alta. Las escuelas místicas de Alejandría enseñaban que el iniciado debía habitar espacios consagrados, cuidadosamente preparados para sostener vibraciones puras. Hoy podemos recrear estos templos interiores mediante pequeños actos conscientes: un altar, una música armónica, una conversación profunda. Pero aún queda una pieza crucial en este rompecabezas. ¿Cómo asegurarnos de que todo lo que somos esté vibrando en coherencia con lo que deseamos manifestar? Esa será la próxima llave a descifrar: coherencia vibracional. Entre los sabios del desierto se decía que no bastaba con desear la luz. Había que volverse luz. Esta enseñanza, envuelta en metáforas y velos simbólicos, revela uno de los secretos más potentes de la alquimia interior: la coherencia vibracional. No es suficiente pensar en amor si nuestras emociones vibran en miedo. No basta con afirmar abundancia si nuestras acciones gritan escasez. Los antiguos maestros del hermetismo comprendían que la creación consciente solo era posible cuando mente, emoción y acción resonaban en una única frecuencia. Esta sinfonía energética no solo alineaba al ser con la energía cósmica, sino que abría portales hacia una realidad moldeada por intención pura. En muchos textos prohibidos atribuidos a los alquimistas medievales, se hablaba del fuego invisible, una fuerza que solo podía activarse cuando el alquimista se hallaba en perfecta armonía interna. Esta metáfora no hacía referencia a un elemento físico, sino a un estado vibracional de coherencia. Aquellos que deseaban transformar plomo en oro sabían que primero debían transmutar sus propios pensamientos oscuros en luz interior. Lo mismo ocurre con la creación de realidad. No se manifiesta lo que uno dice querer, sino lo que uno vibra auténticamente. La clave es integrar pensamiento, emoción y acción en un único campo resonante. Para lograrlo se requiere una intención clara. No una intención superficial o intelectual, sino una visión profunda, sentida en el corazón y sostenida con propósito. Los rituales iniciáticos del antiguo Egipto incluían visualizaciones prolongadas, donde el iniciado debía ver, sentir y vivir la realidad que deseaba atraer, como si ya fuera parte de su existencia. Esta práctica no era simbólica, sino energética. Cada imagen mental, sostenida con emoción intensa, generaba una frecuencia que alteraba el campo cuántico. Así, el universo respondía no a los deseos dispersos, sino a las intenciones vibracionalmente coherentes. Pero la intención sin emoción es estéril,
Por eso, el segundo elemento es la emoción sentida. Aquello que sientes con intensidad tiene el poder de anclar realidades en el plano físico. Los misterios ocultos enseñan que la emoción es el puente entre el mundo invisible y el visible. Si deseas salud, pero tu emoción dominante es el miedo a enfermar, estarás vibrando en contradicción. El arte consiste en sentir ahora lo que deseas experimentar luego. Así, no esperas a que la realidad cambie para elevar tu vibración, sino que elevas tu vibración para que la realidad cambie. Finalmente, la acción coherente sella el proceso. Es el movimiento físico que materializa lo que has pensado y sentido. Cada paso, cada gesto, cada decisión debe estar impregnado de la misma frecuencia que tu intención. En la práctica esotérica, se dice que la magia es voluntad en movimiento. Actuar desde la misma vibración que deseas atraer es demostrarle al universo que estás listo para recibir. Solo entonces la realidad se alinea como un espejo fiel. Y ahora que comprendes este principio fundamental, estás preparado para adentrarte en territorios más específicos de sintonización energética, donde las frecuencias sagradas revelan su misterioso poder vibracional. Herramientas energéticas específicas. A lo largo de los siglos, distintas culturas y tradiciones místicas han desarrollado herramientas precisas para interactuar con los planos invisibles de la existencia. Estas herramientas no eran simples ornamentos rituales, sino llaves vibracionales diseñadas para alterar el estado energético del ser humano. Entre las más poderosas se encuentran las frecuencias sonoras, vibraciones puras que resuenan directamente con centros energéticos específicos del cuerpo y del alma. En la sabiduría ancestral, estas frecuencias eran consideradas lenguajes secretos del cosmos, capaces de abrir portales, sanar heridas invisibles y elevar la conciencia a niveles insospechados. Aquí, la vibración se vuelve medicina y oráculo al mismo tiempo. Un ejemplo notable de este conocimiento codificado son las frecuencias solfegio, recuperadas de antiguos cantos gregorianos y vestigios ocultos en textos prohibidos del Renacimiento. Estas frecuencias fueron redescubiertas por investigadores místicos que percibieron en ellas un patrón armónico con el universo. No son simples sonidos, sino fórmulas vibracionales que interactúan con el ADN, con la geometría sagrada y con los campos electromagnéticos del ser. Por ejemplo, la frecuencia de 396 Hz se utiliza para liberar el miedo y la culpa, dos emociones que anclan al ser humano en estados vibracionales densos. Su uso continuo disuelve estos bloqueos y permite un renacimiento interior. La frecuencia 528 Hz, quizás la más enigmática de todas, ha sido llamada la frecuencia del amor y la vibración de la transformación. En ciertas escuelas de alquimia espiritual se le atribuye la capacidad de reparar el código genético y de despertar una conexión directa con la fuente divina. Los estudiosos de la energía cósmica afirman que esta frecuencia es capaz de alinear los campos áuricos, purificar espacios y reestructurar la matriz vibracional del cuerpo. Su uso en meditaciones, entonaciones o incluso impregnada en el agua ha sido una herramienta secreta de sanación utilizada por linajes espirituales que operaban lejos del ojo público. Por su parte, la frecuencia de 741 Hz está asociada con la activación de la intuición y la claridad mental. Esta vibración, cuando es utilizada de forma consciente, disuelve patrones mentales repetitivos y expande la percepción más allá de la lógica racional. En las escuelas mistéricas del pitagorismo se afirmaba que el alma se podía afinar como un instrumento musical y que ciertas combinaciones armónicas
abrían el tercer ojo, revelando dimensiones ocultas de la realidad. Estas prácticas no eran superstición, eran tecnología espiritual. Y hoy, quienes logran integrarlas a su vida cotidiana acceden a estados de conciencia que trascienden el tiempo y el espacio. Además de las frecuencias solfegio, existen múltiples herramientas vibracionales, cuencos tibetanos, cantos armónicos, diapasones, instrumentos chamánicos y tecnologías modernas como la música binaural. Todas estas técnicas apuntan a un mismo principio: reconfigurar la vibración interna para crear una realidad alineada con los principios universales. Pero ninguna herramienta externa es suficiente si no se acompaña de una transformación interna. Es aquí donde entra en juego el componente más esencial de todos: la mentalidad y la autoaceptación. Sin ellas, toda técnica se desvanece. Por eso, en el próximo paso revelaremos la clave final que sostiene toda vibración elevada. Tópico 7. La clave final: mentalidad y autoaceptación. En los senderos más profundos del conocimiento esotérico, hay una verdad que resuena con insistencia entre los iniciados. Ninguna técnica, por poderosa que sea, podrá sostenerse sin una base sólida de conciencia. Esa base es la mentalidad, no como un simple sistema de creencias, sino como una estructura vibracional que define nuestra relación con la realidad. Los antiguos sabios lo sabían. El pensamiento es una energía moldeadora, una herramienta que puede encadenar o liberar, dependiendo de cómo se utilice. La sabiduría ancestral insiste en que el universo responde no a lo que decimos querer, sino a lo que creemos merecer desde lo más profundo del ser. La mentalidad de abundancia no se construye con afirmaciones repetidas al azar, sino con una fe vibracional sostenida. Es una disposición energética que nace de la confianza en el flujo del universo, de la certeza interior de que todo está ocurriendo en sincronía perfecta con nuestro proceso evolutivo. En los misterios ocultos de las escuelas herméticas se enseñaba que la verdadera riqueza no es la acumulación de bienes, sino la capacidad de recibir sin culpa, de soltar sin miedo y de fluir sin resistencia. Esa fluidez mental sintoniza al individuo con la energía cósmica del dar y recibir, permitiéndole navegar la vida como un río sin obstáculos. Pero aún más profunda que la mentalidad es la autoaceptación. Este acto, aparentemente simple, representa una de las formas más elevadas de alquimia interior. Amarse tal como uno es, con luces y sombras, con errores y aciertos, no es resignación, sino transformación. En los textos prohibidos del gnosticismo se hablaba del «conócete» a ti mismo como la única vía hacia la iluminación espiritual. Quien se acepta plenamente deja de vibrar en conflicto interno y comienza a emitir una frecuencia pura y armónica que atrae relaciones sanas, oportunidades coherentes y estados de paz duraderos. La autoaceptación también disuelve las máscaras. Ya no necesitas agradar a todos, ni demostrar tu valor. Comprendes que tu existencia es, en sí misma, un acto sagrado. Esta comprensión libera toneladas de energía que antes se perdían en la lucha por ser mejor o suficiente. A partir de aquí, tu vibración se estabiliza en frecuencias elevadas de amor propio, compasión y autenticidad. Y es desde ese punto de coherencia donde toda creación consciente comienza a fluir sin esfuerzo. Ya no persigues la realidad comienza a orbitar en torno a ti. Así, entendemos que la mentalidad no es un accesorio del pensamiento positivo y la autoaceptación no es una moda terapéutica. Son los pilares invisibles que sostienen toda vibración elevada y, por ende, toda realidad transformada. Sin ellas,
Las prácticas vibracionales son fuegos artificiales que se apagan pronto. Con ellas se vuelven candelas eternas que iluminan desde dentro. Y ahora que el mapa está trazado, solo falta reunir todos estos fragmentos de conocimiento en una última revelación, donde comprenderás por qué tu vibración no solo crea tu mundo, sino que es tu mayor superpoder. Conclusión. Todo lo que has descubierto hasta aquí no es mera teoría ni retórica espiritual. Es una revelación que ha sido susurrada por los sabios, codificada en textos prohibidos y velada durante siglos por estructuras que no desean que recuerdes tu verdadero poder. Porque en el núcleo de todo lo aprendido resplandece una verdad incuestionable. Tu vibración es tu superpoder. No hay fuerza externa que te domine si tú eliges conscientemente qué energía deseas emitir. Cada pensamiento, cada emoción y cada acción forman el tejido invisible de tu realidad. La sabiduría ancestral no te pedía fe ciega, sino práctica, consciente. No te ofrecía dogmas, sino llaves para abrir los portales interiores. Has recorrido las huellas de civilizaciones que comprendían los misterios ocultos de la creación. Has descendido a los templos del alma, donde se forja la alquimia interior. Has sentido en tu cuerpo y en tu espíritu que la energía cósmica no es una idea abstracta, sino una fuerza viva que responde a tu frecuencia más íntima. Y ahora sabes que no estás a merced del caos ni limitado por el azar. Eres el centro de un campo vibracional que se expande desde ti hacia el infinito, tejiendo escenarios, encuentros y posibilidades con cada latido de tu conciencia. Pero este conocimiento solo se vuelve real cuando se vive. Comienza ahora, no mañana. Observa qué estás pensando, sintiendo y haciendo. Pregúntate si eso está en resonancia con la vida que deseas crear. Respira, agradece, medita, escucha tu diálogo interno, cultiva tu entorno. Todo es vibración y tú eres su fuente. Este instante es una semilla. Si lo nutres con intención y coherencia, florecerá como una nueva realidad. No te detengas en la teoría, encárnala. Sé el alquimista que transforma no solo su destino, sino la conciencia misma del planeta. Y así, la pregunta final no es si puedes cambiar tu realidad, sino si estás dispuesto a vibrar desde un lugar donde ese cambio ya es inevitable. Porque aquello que emanas vuelve, lo que sostienes se manifiesta, lo que crees, lo creas. Entonces dime, ¿qué vibración eliges sembrar en este instante? Esa elección, más que cualquier otro acto, definirá la realidad que experimentarás. Y desde este umbral vibracional te invito a ir aún más lejos, porque los secretos apenas comienzan a revelarse. Ahora que conoces los secretos vibracionales que transforman la realidad desde adentro, una verdad se hace inevitable. Todo lo que vives es un reflejo de lo que emites. Pero, ¿y si aún hay otras fuerzas invisibles moldeando tu destino sin que lo sepas? ¿Qué otras frecuencias olvidadas siguen resonando en el silencio del universo, esperando ser activadas? Comparte tus reflexiones en los comentarios y cuéntame, ¿cuál fue la revelación que más tocó tu alma? No olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para seguir explorando juntos los misterios ocultos del ser. Y si este viaje despertó algo en ti, entonces prepárate, porque en el próximo video revelaremos una técnica olvidada que los antiguos utilizaban para alterar la percepción del tiempo y manifestar realidades imposibles. Nos vemos en el siguiente umbral de sabiduría.